Estimado hermano, ¿alguna vez te has detenido a reflexionar sobre la pregunta más trascendental que un ser humano puede hacerse? ¿Qué es Dios? Este interrogante no es solo un ejercicio intelectual, sino una búsqueda que moldea nuestra comprensión de la realidad, nuestro propósito en la vida y nuestra esperanza eterna. En este estudio bíblico, exploraremos juntos cómo la respuesta a esta pregunta fundamental transforma no solo nuestra mente, sino también nuestro corazón y nuestras acciones. Acompáñanos. Bienvenidos al podcast de Discipulado de la Iglesia Presbiteriana Reformada Gracia Soberana. Aquí, juntos, exploramos las profundas verdades del Catecismo Menor de Westminster, una guía que ha transformado vidas por siglos. Acompáñanos mientras profundizamos en las preguntas del Catecismo, construyendo una fe sólida y aplicable a nuestra vida diaria. Comencemos este viaje de discipulado reformado con el pastor Cristian Vila. Bienvenido, estimado hermano, a un espacio de reflexión, aprendizaje, de estudio bíblico, donde juntos estamos explorando las preguntas del Catecismo de Fe de Westminster. Hoy veremos una de las preguntas más fundamentales, podríamos decir una de las preguntas más trascendentales de la existencia humana. Esto nos lleva a la pregunta número 4 del Catecismo Menor de Fe de Westminster. ¿Qué es Dios? Hoy nos adentraremos en el corazón mismo de la teología cristiana. Para responder esta pregunta, en primer lugar, veamos la importancia de la pregunta. La pregunta ¿qué es Dios? No es simplemente un ejercicio intelectual, estimado hermano, sino es el punto de partida para toda nuestra comprensión acerca de la realidad, acerca de nuestro propósito en la vida y nuestro destino eterno. Como el poeta pagano Simónides demostró, cuanto más pensamos en Dios, más vasto e incomprensible se revela. Sin embargo, estimado hermano, aunque es imposible comprender a Dios perfectamente, las Escrituras nos revelan lo necesario para nuestra salvación. Esta pregunta, entonces, no es un simple ejercicio intelectual o un simple ejercicio filosófico, sino que tiene profundas implicaciones para la vida de cada persona. Su importancia radica en varios aspectos claves. Primero, que es fundamento de la realidad. Es decir, la respuesta a la pregunta ¿qué es Dios? Moldea nuestra comprensión de la realidad misma. Si Dios es el creador, estimado hermano, si Dios es el creador y sustentador de todas las cosas, como se afirma en las Escrituras, entonces su naturaleza y atributos son fundamentales para entender el mundo que nos rodea. Como el primer principio, Dios debe ser el fin último. La creación, la providencia y la redención solo pueden entenderse correctamente a la luz de lo que es Dios. Otro aspecto clave también es el propósito de la existencia humana. La pregunta sobre Dios está intrínsecamente ligada a la cuestión del propósito del ser humano. Si el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, estimado hermano, como afirma el Catecismo Menor, entonces conocer a Dios es esencial para cumplir ese propósito. La vida del hombre debe estar centrada en Dios. Todas las acciones humanas deben apuntar a la gloria de Dios, haciendo que la intención de glorificar a Dios sea un componente habitual en nuestra vida. No podemos entender nuestro destino sin entender quién nos creó y a quién daremos cuentas. También podemos observar que otro aspecto clave es acerca de que esta pregunta, ¿qué es Dios?, proporciona la base de la moralidad y la ética. La naturaleza de Dios establece los estándares para la moralidad y la ética. Si Dios es infinitamente santo, si Dios es infinitamente justo y bueno, entonces estos atributos se convierten en los pilares de una vida virtuosa. Las leyes de Dios son las leyes del cielo y debemos estudiarlas. Conocer la naturaleza de Dios nos ayuda a discernir el bien y el mal y nos proporciona, estimado hermano,
una base sólida para vivir vidas que le agraden. El pecado es una ofensa contra la santidad de Dios. Otro aspecto clave que podemos observar aquí para esta pregunta es acerca del camino a la salvación. El conocimiento de Dios es crucial para la salvación. Como lo menciona el Catecismo Menor, la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. Reconocer la necesidad de un Salvador es esencial para la vida eterna. La necesidad absoluta de Cristo y la fe en Él son necesarias para la glorificación del Padre y el gozo de Dios. Entender que Dios es un ser personal con atributos morales e intelectuales es necesario para que la fe en Cristo tenga significado. Otro aspecto fundamental acerca de esta pregunta, número 4 del Catecismo Menor de Fe de Westminster, es que es una fuente de consuelo y esperanza. Sí, estimado hermano, así lo es. Conocer los atributos de Dios, como su amor, su misericordia y su fidelidad, ofrece consuelo y esperanza en medio de las pruebas y las dificultades de la vida. Su inmutabilidad nos asegura que podemos confiar en Él eternamente. Dios es un refugio seguro en todo tiempo. La paciencia de Dios es asombrosa y digna de admiración, y debemos cuidarnos de no abusar de ella. También podemos observar que al responder esta pregunta nos proporciona un motor acerca de la adoración. Es decir, una comprensión correcta de quién es Dios lleva a una adoración genuina y reverente. Si Dios es el Ser Supremo y Perfecto, entonces merece toda nuestra alabanza, todo nuestro honor y gloria. El temor de Dios es fundamental para la adoración y la obediencia. La glorificación de Dios no es simplemente un acto de ritual, sino una respuesta que surge de una comprensión profunda de su majestad y gracia. También otro aspecto clave es la necesidad de la revelación, es decir, los seres humanos, con nuestra capacidad limitada, no podemos comprender plenamente la naturaleza de Dios por nuestros propios medios. Necesitamos la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en las Escrituras. La Sagrada Escritura, apreciado hermano, es el libro del Señor, dado para revelar su naturaleza, su voluntad. Es a través de la palabra de Dios que llegamos a conocer su verdadera esencia. Nuestra exploración estará enmarcada entonces dentro de la tradición reformada, donde los estándares de Westminster juegan un papel fundamental. Estos documentos, productos de la Asamblea de Westminster en el siglo XVII, nos proporcionan un marco doctrinal para entender las verdades bíblicas, incluyendo la naturaleza de Dios. El Catecismo Menor, en particular, ofrece una definición concisa de Dios. Aunque amplia en implicaciones, Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia y verdad. Dios como espíritu. Entender que Dios es un espíritu es fundamental. Esto significa, estimado hermano, que no está Dios limitado por la materia. Él no está limitado por el tiempo o el espacio. Es un ser trascendente, más perfecto que cualquier creación material o espiritual. Esta cualidad espiritual de Dios lo distingue radicalmente de los ídolos y de todo lo que pertenece al mundo físico. Al ser espíritu, Dios es infinitamente superior a cualquier espíritu finito. Veamos ahora la infinitud y la eternidad de Dios. La infinitud de Dios implica que no tiene límites ni restricciones, y su eternidad, que siempre ha existido, siempre existirá, trascendiendo el tiempo y la historia. Estos atributos nos muestran la inmensidad y la trascendencia de Dios, quien no puede ser medido o limitado por nuestras categorías humanas, estimado hermano. Siguiendo con la definición, veamos ahora la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa que Dios sea inmutable? La inmutabilidad de Dios nos enseña que su esencia y sus atributos son constantes. Su naturaleza no cambia con el tiempo, lo que nos asegura entonces que podemos confiar en Él eternamente. Él no cambia. Dios no cambia. Esta verdad entonces nos ofrece un consuelo inestimable, estimado hermano, sabiendo que Dios permanece fiel a sus promesas y a su carácter. Dios es fiel. Veamos otros atributos de Dios. Además, podemos explorar otros atributos esenciales de Dios como su sabiduría, su poder, su santidad, su justicia y su verdad.
Cada uno de estos atributos revelan facetas de su gloria y de su perfección, invitándonos a una mayor admiración y adoración. La santidad de Dios, por ejemplo, apreciado hermano, subraya su pureza y la separación del pecado. Su justicia nos recuerda que Él juzga con rectitud. Su verdad nos asegura su fidelidad. Las Escrituras, veamos las Escrituras como revelación divina. En este camino, la Sagrada Escritura será nuestra guía. La Biblia es la palabra de Dios, la única regla infalible para la fe y la vida cristiana. Es a través de las Escrituras, estimado hermano, que conocemos a Dios, que conocemos su voluntad y ese plan de salvación. Como dijo el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces existe una necesidad de la revelación, existe una necesidad de las Escrituras. Los seres humanos, como criaturas limitadas, incapaces de comprender plenamente la naturaleza de Dios por nosotros mismos, por esta razón necesitamos nosotros la revelación que se nos ofrece en las Escrituras. Dios, en su gracia, se ha revelado a nosotros, mostrándonos quién es Él y cómo podemos conocerle y relacionarnos con Él. En resumen, la pregunta ¿qué es Dios? Es fundamental porque aborda la cuestión más profunda y más trascendente de la existencia humana. Influye en nuestra visión del mundo, nuestro propósito, nuestros valores, nuestra salvación y nuestra relación con Dios. Por lo tanto, la búsqueda de la respuesta a esta pregunta de ¿qué es Dios?, estimado hermano, es un llamado a profundizar en nuestro conocimiento de Dios, para adorarlo con todo nuestro ser y vivir una vida que le agrade y le glorifique en todo momento. Reflexionar sobre quién es Dios, estimado hermano, no es un simple análisis teológico. Es un llamado a vivir una vida que glorifique y disfrute de Dios para siempre. Al conocer más de su carácter, más de su amor y su justicia, estimado hermano, encontramos consuelo, un consuelo en medio de las pruebas y una razón también para la esperanza eterna. Pero este conocimiento exige una respuesta, una vida de adoración genuina, marcada por una entrega total a su voluntad. Hoy, apreciado hermano, te exhorto a que te detengas en el conocimiento superficial, sino que profundices, porque conocer a Dios es el principio de una vida plena, es el principio de una vida significativa y eterna. La pregunta es, ¿estás dispuesto a caminar en esta senda de conocimiento y adoración? Que el Señor te bendiga. Hasta aquí hemos de quedar en nuestro estudio, apreciado hermano. Dios mediante, en nuestro próximo estudio estaremos observando la pregunta número 5 del Catecismo. Que el Señor te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos en este episodio de Discipulado. Recordemos que cada verdad aprendida no es solo para llenar nuestra mente, sino para transformar nuestro corazón y nuestras vidas. Si quieres más recursos o tienes preguntas, visita nuestra página o únete a nuestra comunidad en la Iglesia Presbiteriana Reformada Gracia Soberana. Hasta la próxima y que el Señor te guarde y te guíe en su gracia. Nos vemos en el siguiente episodio.